Ya está disponible Godot 4.5 en versión estable. Esta vez el equipo se enfocó principalmente en pulir lo que ya teníamos, mejorando el rendimiento y solucionando problemas que venían arrastrándose desde versiones anteriores. No hay grandes cambios revolucionarios, pero sí mejoras bastante útiles que van a hacer más cómodo el desarrollo. El cambio más notable es el de Shader Baker, una herramienta que precompila los shaders cuando exportas el juego. Con esto los tiempos de carga pueden reducirse hasta 20 veces en algunos casos, especialmente en dispositivos Apple y plataformas con DirectX 12. Y algo que todos vamos a agradecer, ese molesto stuttering que aparecía mientras se compilaban los shaders prácticamente desaparece. En el apartado visual hay algunas mejoras que se van a notar. La oclusión especular basada en luz ambiental elimina esos reflejos extraños que aparecían en materiales metálicos en zonas oscuras. También se añadieron Bend Normal Maps para mejorar la iluminación indirecta, y el suavizado de bordes ahora usa SMA. El resultado final es más limpio, aunque no esperes diferencias dramáticas y ya estabas satisfecho con la versión anterior. En físicas introdujeron la interpolación 3D desde el Scene Tree. Esto permite que la física funcione a menos frame por segundo para ahorrar CPU, mientras que la animación en pantalla se ve fluida. Es una solución inteligente al problema del tartamudeo visual que algunos experimentaban. Para proyectos 2D, el nuevo servidor de navegación dedicado evita cargar componentes del sistema 3D innecesarios, haciendo las exportaciones más ligeras. Las herramientas del editor también recibieron atención. Ahora puedes seleccionar múltiples nodos remotos mientras el juego está corriendo, algo que debería haber estado desde hace tiempo. GDScript añade soporte para clases abstractas, lo que permite estructurar el código de manera más ordenada. El sistema de backtrace fue rediseñado para ser más preciso y útil cuando necesitas depurar errores. Son cambios que no van a cambiar tu flujo de trabajo, pero sí lo van a hacer más cómodo. También hay mejoras menores, pero útiles. Puedes silenciar el audio del juego con un clic desde la vista de juego. Los recursos preload pueden usarse como identificadores únicos sin pasos extra. El inspector permite contraer secciones con checkboxes. El autocompletado es más inteligente. Las señales son thread safe, y funciones como Remove At ahora aceptan índices negativos. En cuanto a compatibilidad, esta es la primera versión con soporte nativo para Apple Vision OS, lo que abre la puerta al desarrollo para Vision Pro. También se integra SDL3 para mejorar el manejo de joystick y dispositivos de entrada. Finalmente se corrigieron más de 1800 errores, algunos de ellos bastante molestos. Es una versión más estable y confiable, más preparada para proyectos serios. Godot 4.5 no reinventa nada, pero pulió muchas cosas que necesitaban atención. Si estás trabajando en un proyecto, vale la pena actualizar. Si estás empezando, es un buen momento para hacerlo con esta versión más madura. Aquí seguiremos cubriendo cada paso de su evolución, explicando lo que cambia, lo que mejora y lo que te puede ayudar a llevar tus ideas más lejos. Nos vemos en el próximo video. Bye.